jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde quedan la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí? ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como usted? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si
heridas en los rencores del ayer. Oh, yo abriría las ventanas del cielo y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, buscadme y viviré. Buscadme y viviré. Me bendiga. Qué hermoso himno, ¿verdad que sí? Esa canción a mí siempre me ha llegado al corazón, porque la letra, no solamente la música, ¿verdad?, sino la letra que tiene, es una invitación a nosotros como cristianos. Pedimos a Dios que cambie nuestro corazón o que responda nuestras oraciones, pero hay que también comprometernos con Él, como así se comprometieron hombres y mujeres en el pasado y vieron cómo Dios trabajó a través de sus vidas. Lizzy, no sé si lo estás grabando, sí, para el beneficio de aquellos que no están aquí en presente. El tema de esta noche tiene como título: Restaurando el altar como Elías. Ok, perfecto. Bueno, pues me indican desde arriba, antes de empezar, quisiera que entonces inclináramos el rostro y tener una oración por la familia de Pablo y José. Ok. ¿Sabes el nombre de ella? María. Perfecto, pues oramos entonces por ella. Vamos entonces a inclinar nuestro rostro para tener una oración y entonces formalmente comenzar. Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. En esta noche ponemos en tus manos de amor a la familia de Pablo, a María, Señor, y a todas aquellas personas que, aunque no se mencionaron los nombres por tiempo, sabemos que tú has escuchado las oraciones en nuestros corazones. Pedimos, Señor, que conforme a tu voluntad puedas contestar cada petición y acudir en ayuda a cada una de las personas que te necesitan, sabiendo que tú eres un Dios de misericordia y amor y estás dispuesto siempre a socorrer a tus hijos. Bendícelos en esta noche y que el mensaje que tú traes sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el tema en esta noche, como les decía, tiene por título Restaurando el altar como Elías. Y en la noche del lunes vimos, ¿verdad?, cómo Dios llama a la iglesia a que haga un compromiso con la misión que Dios le ha dado, ¿verdad? Con la misión que Dios como iglesia nos ha dado, que es predicar el pronto regreso de Jesús. Y que para hacer eso necesitamos abandonar todo aquello que impide
que Cristo pueda no solamente morar en nuestro corazón, sino que pueda transformar nuestras vidas. Y vimos también la importancia de comprender que mientras esto sucede, tenemos que aprender a vivir. ¿En dónde? En la presencia de un Dios santo. En la presencia de Dios, en esta tierra, como decía Elías, ¿verdad? Vive Jehová, en cuya presencia estoy presente todo el tiempo. Esta noche vamos a entonces repasar la porción de la historia cuando Elías levanta el altar, donde se va a hacer el sacrificio que iba a definir quién realmente era el verdadero Dios, si Jehová o Baal. Y vimos en la lectura bíblica que cuando Elías llama al pueblo, dice que Elías congregó a las personas que se acercaran al altar. Y lo interesante de la lectura bíblica es que dice que Elías reparó ese altar. Un altar que estaba destruido, que estaba sin uso, que estaba allí hecho pedazos. Dice que cuando lo reparó, recogió 12 piedras conforme a cada una de las tribus de Israel, levantó el altar y entonces hizo una zanja alrededor. Y el tamaño dice que cabían 15 litros de cereal dentro de la zanja, ¿verdad? A vuelta a la redonda. ¿Por qué Elías decidió levantar ese altar? Construir o arreglar ese altar. ¿Sabe? El monte Carmelo, que en esta historia donde único aparece como un monte importante, en la historia de Elías, no es mencionado en ninguna otra historia. Pero lo interesante de ese monte, cuando uno ve la topografía de Israel, es uno de los lugares, junto al Monte de los Olivos, con mayor fertilidad. Quedaba en el mismo centro de la nación de Israel, y era una de las, y es hasta hoy, ¿verdad?, una de las partes más altas. O sea que desde lo más lejos en el mar se podía ver el monte. Y desde el monte, el que estuviera allí podía ver toda la tierra de Israel. De hecho, el monte llamado Carmelo tiene un nombre muy interesante, porque cuando traducimos esa palabra, que a nosotros en español es, ¿verdad?, Carmelo, pero en hebreo es Carmel, significa donde mora Dios. Así que el nombre es muy significativo. El hecho de que estuviera un altar allí hace mucho más importante el monte. El monte donde mora Dios. Por eso se cree que las personas que vivían antiguamente, antes que los israelitas, pensaban que ese lugar era súper importante. Tenían allí altares a sus dioses, pero cuando Israel, ¿verdad?, toma posesión de la tierra, en algún momento que la Biblia no nos dice, alguien decidió poner un altar en la cima de ese monte, recordando que en lo más alto de allí moraba ¿quién? El Dios de Israel. Otras personas, ¿verdad?, de la tradición judía dicen que es muy probable que o Abraham o Isaac fueran quienes pusieran allí ese altar, porque la Biblia nos dice que los israelitas no tenían permiso para poner ningún otro altar fuera del altar de sacrificios del santuario. Así que es muy probable que realmente no fuera un israelita, sino que fueran los antepasados de ellos, Abraham, Isaac o Jacob, que levantaran ese altar en conmemoración a su Dios. Lo que realmente la historia sí nos deja ver es que por alguna razón ese monumento, ese símbolo estaba descuidado. Nosotros sabemos que en todas las naciones, en todos los países, los símbolos que representan algo importante de la nación se cuidan, ¿verdad que sí? Como patrimonio nacional. Y aunque quizás ese altar no se utilizara, pero la nación por algún momento debió haber tenido el altar como un monumento, un símbolo, ¿verdad? Bien cuidado, parecido al altar que hicieron antes del Jordán cuando cruzaron, ¿verdad? La Biblia dice en Deuteronomio que ellos mantuvieron ese altar de pie en conmemoración, recordando que por allí Dios los había conducido hacia la tierra prometida. El hecho de que el altar estuviera destruido nos dice mucho, y es que la nación había olvidado realmente quién era su Dios. Había olvidado que desde las alturas, como desde lo alto de ese monte, había un Dios que los estaba viendo y que pedía de ellos un culto y una adoración
sola y exclusivamente a Él. Así que podríamos decir que aunque ese monte se llamaba el lugar donde mora Dios, realmente Dios no estaba en la nación. Porque alrededor del monte había muchos otros altares, a Baal, a Aserá. Esos sí estaban bien cuidados. De hecho, no solamente estaban bien cuidados, la nación, la Biblia dice que Jezabel ponía una parte importante del dinero del reino, de las contribuciones de todos ellos, para que los sacerdotes que adoraban a Baal pudieran mantener esos altares levantados, organizados. Imagínense usted qué ironía. En lo más alto del monte, el altar de Dios destruido, hecho pedazos, pero a su alrededor, altares a otros dioses bien cuidados. Y eso nos tiene que decir mucho a nosotros de manera personal. ¿Será que mientras Dios nos está llamando para que levantemos en nuestra vida el altar personal de la devoción, nosotros estamos pendientes a otras cosas? Y el altar de Jehová en nuestra vida personal, en nuestro hogar, no está bien construido. Está olvidado como ese en el monte allí, sin que nadie le prestara atención. La nación por un tiempo pareciera que estaba bien. Pero cuando Elías habló, la nación se dio cuenta en cuán peligro estaban. Porque cuando Dios no está a tu lado, no importa que tú tengas un buen trabajo, no importa que haya dinero, no importa que todo aparente ir bien, realmente todo eso es mentira y se va a caer. ¿Por qué? Porque si Dios no está contigo, y ustedes conocen ese famoso verso, ¿verdad que sí? Si Dios no está con su pueblo, en vano trabajan los que edifican. Tú puedes hacer muchas cosas. Levantar tu profesión, levantar tu hogar, levantar tu negocio, si Dios no está contigo. La realidad, aunque tú lo veas bien, todo lo que tú levantes va a estar como ese altar. Porque lo primero que nosotros tenemos que poner en alto, levantar, organizar y que esté bien cuidado es nuestra devoción con Dios. Por eso Elías los llevó a ese monte, para que ellos vieran con sus propios ojos por qué la nación estaba sufriendo lo que estaba sufriendo. Y la canción que cantó Denis hace unos minutos va, como digo yo, como anillo al dedo a lo que estamos diciendo. Lo que la canción comienza, ¿verdad? Como una oración, Señor, ¿por qué tú no nos respondes? Pero luego Dios le dice, bueno, sí, yo estoy aquí, yo nunca me he ido. Pero tú quieres al Dios de Elías, pero ¿dónde están aquellos que eran como Elías? Y Dios hoy nos está diciendo lo mismo. Si hay algo en tu vida que está sucediendo mal, que no te va bien, pregúntate, ¿dónde está el altar de Jehová en tu vida? ¿Está levantado o está destruido? Y eso nos recuerda las palabras que Dios le dijo a los fariseos cuando ellos preguntaban quién era el Mesías. Y él le dijo, mira, yo sé quién soy hijo de Dios. Ustedes no porque no son hijos de Dios ni tampoco hijos de Abraham, porque no hacen las cosas de Abraham. Pero si el Hijo los liberare, vosotros seréis verdaderamente libres. ¿Sabes qué? Nosotros como cristianos muchas veces hemos jugado a buscar a Dios, pero no hemos decidido realmente levantar el altar de Dios. Porque levantar el altar de Dios no solamente conlleva que yo lo adore. Levantar el altar de Dios conlleva que yo automáticamente destruya todos los demás altares. Y ahí es cuando se nos hace difícil. Porque decir adorar a Dios pues, es fácil. Pero cuando adorar a Dios conlleva alejarme de todo, levantar el altar de Dios y destruir todos los demás altares que yo he puesto en mi propia vida, ahí la cosa cambia, ¿verdad que sí? Como decía ayer, aquellos que han aprendido a vivir en la presencia de Dios se dan cuenta el cambio que tienen que hacer en su vida, que no es solamente decirlo de labios, sino es comenzar a actuar.
Elías reunió a todo el pueblo. Yo me imagino aquella montaña, desde la falda de la montaña toda llena de israelitas hasta el tope. Y en el centro solito Elías. La nación no se había reunido de esa manera desde los días que se levantó el primer templo en Israel por Salomón. Y es interesante porque cada vez que la nación, y usted ve en el Antiguo Testamento, se reunía por dos cosas. Porque Dios quería hacer una alianza con el pueblo, o porque Dios quería recordarle su misión como nación especial. Así que cuando Elías los reunió, no solamente los reunió para que vieran el altar y cómo estaba el altar y por qué la nación estaba como estaba, sino que Elías les estaba recordando que ellos habían hecho una alianza con el Dios del cielo y que ese momento era el momento para ellos renovar esa alianza y recordar su misión especial. Nosotros como adventistas tenemos que cada día recordar la alianza que Dios ha hecho con este pueblo. La misión por la cual Dios nos ha permitido existir en este mundo como iglesia. No podemos olvidarlo, porque si lo olvidamos, nuestra esencia dejaría de existir. Cuando el apóstol Pablo habló con Timoteo y lo aconsejó de que no desviara su mirada del llamado al que había sido él, el llamado que él había tenido por Dios a través del apóstol Pablo y de su familia, ¿verdad? Loida, su abuela. El apóstol Pablo le da un consejo bien interesante. Yo quisiera que ustedes buscaran 1 Timoteo, capítulo 14, los versos 12 hasta el verso 16. Y leamos juntos estos versos, porque aunque pareciera que es otra historia diferente, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, con restaurar el altar como lo restauró Elías. 1 Timoteo, capítulo 14, versos 12 al 16. No, 4, perdón, 14 no, perdóname, 4. 1 Timoteo, aquí fue que puse el dedo un poquito de más y añadí un 1. 1 Timoteo 4, 12 al 16. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud. Esto es el consejo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Dice, si no, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con Elías y con el monte y con el altar? Cuando usted lee lo que Pablo le está diciendo, fuiste llamado, Timoteo, con una misión. No descuides eso. No permitas que otros tengan en poco el llamado que Dios te ha hecho. Pero no fue un llamado sencillo, sino que dice, mira cómo le dice. Fue un llamado, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante ¿qué? Dice, mediante profecía con la imposición. O sea, en otras palabras, Timoteo no había sido llamado por el capricho de Pablo, sino que Dios, ¿qué? Lo había llamado específicamente. Y dentro de la línea profética, el pensamiento de Dios, ahí estaba Timoteo con una misión específica. ¿No hemos sido nosotros como pueblo llamados con una misión específica proféticamente hablando? Así como fue el pueblo de Israel en su tiempo llamado proféticamente hablando para hacer una misión que era anunciar la primera venida del Mesías. Sí. Entonces, el texto lo que le está diciendo, primero, tienes que entender, no permitas que nadie te quite o te ponga o te haga sentir menos por quien tú eres como cristiano, como adventista, porque hay una misión que fuiste llamado por una misión.
Pero para que esta misión se cumpla, mira lo que le dice, tienes que ser ejemplo. Elías dio el ejemplo. No solamente habló de Dios al pueblo, sino que llevó al pueblo para que viera con sus ojos lo que necesitaba hacer cuando levantó el altar. Nosotros tenemos que ser ejemplo al mundo de cómo un cristiano se debe conducir. Tenemos que ser ejemplo al mundo de cómo nosotros adoramos a Dios. Dice, sé ejemplo a los creyentes, número 1, en palabra. Que lo que tu boca hable sea cónsono con lo que tus acciones. Número 2, en conducta. Y la conducta es algo importante. Cómo te vistes, cómo hablas, cómo te relacionas con los demás. Lo que tú oyes, lo que ves. Pero es importante porque la conducta y la palabra no sería nada si no hay ¿qué? Amor. Deni, yo puedo tener una buena conducta, pero si en mí no hay amor, ¿qué hay? No hay nada. Soy un cristiano de cartón, como decía mi papá, cuando yo lo escuchaba cuando pequeño predicar. Y muchas veces nos pasa eso. Tenemos que tener ejemplo en palabra, en acción, en conducta, en amor, en espíritu. Es la próxima, dice, en espíritu. Que el Espíritu de Dios more en ti, que lo que tú hagas sea dirigido por Dios, no por tus deseos personales, no por tus gustos. En fe y en pureza. Porque fuimos llamados con una misión especial. Debemos vivir de una manera diferente. No porque somos especiales. Lo especial es la misión. Y como la misión es especial, nuestra manera de vivir tiene que ser consona a la misión. No es que nosotros somos mejor que nadie. No. Lo importante es la misión, que es completar el mensaje. Por eso yo tengo que vivir diferente. Por eso Elías llevó a la nación a entender que ellos no eran como las otras naciones. Y que no tenían nada que envidiarle a las otras naciones en cuanto a adoración, en cuanto a vestimenta, en cuanto a conducta, en cuanto a fe. No porque los israelitas fueran mejores que nadie, sino porque habían sido llamados para anunciarle al mundo que andaba en oscuridad que había un Dios que estaba pronto a venir para entregar su vida por la humanidad. Y nosotros tenemos la misma misión, vivir de una manera diferente, porque anunciamos a un Dios que regresa, pero esta vez no a morir por el mundo, a buscar a los suyos. Podríamos llegar a la conclusión que nuestra conducta sí importa. Mis acciones son importantes, porque de eso depende no mi vida nada más, sino la de otros, porque mira lo que termina diciendo el texto. Ten cuidado de ti mismo, de lo que tú haces, de cómo la gente te ve. Levanta el altar de Dios en tu vida, que la gente no te vea a ti, vea el altar de Dios levantado. ¿Por qué? Porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo. Y salvarás también a los que te escuchan cuando predicas. Pero para hacer estas cosas bien, hay algo bien importante que está en el corazón del texto. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea a todos. No descuides, dice, apetos a todos, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ese es el corazón del texto. Tú puedes tener buena palabra, puedes caminar por el mundo practicando el amor al prójimo. Puedes tener fe. Puedes decir que el Espíritu de Dios está en ti. Puedes parecer que eres puro. Escucha lo que voy a decir porque yo sé que va a sonar un poco fuerte. Pero si la doctrina que tú estás predicando no es la correcta porque has descuidado el don que hay en ti, porque dejaste que el altar se caiga, no estás haciendo nada. Porque el mensaje tiene un propósito y es uno específico. Dios no cambia. Dios le dio a la iglesia un mensaje profético, específico. Nosotros no somos quien para cambiar las cosas. Así como Elías levantó el altar
como debía ser, nosotros debemos levantar el altar como nuestros pioneros nos lo dieron en el comienzo. No añadirle ni quitarle por el miedo de lo que digan otros. Fíjese que cuando Elías levantó el altar, Elías no puso 10, 11 o 5 piedras. ¿Cuántas él puso? 12. Y el texto es bien claro. ¿Por qué él puso 12? Dice, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, edificó las piedras en altar. ¿Por qué las edificó? 12 exactas. Conforme a las 12 tribus. Recordándole que ellos, los 12, habían sido llamados para una misión específica. Hay otras versiones que dice, o que habla un poco más específico. Mira esta que dice, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Israel significa el príncipe de Jehová. El príncipe que vence con Jehová. Ellos tienen una misión específica, nosotros también. Si tú levantas el altar como Dios quiere, con la doctrina correcta, con la conducta correcta, vas a tener éxito. Si lo levantas como tú quieres, quitándole o poniéndole, no hay éxito. Y nuestra iglesia hoy sufre mucho por eso. No lo quisiera decir, pero hay que decir las cosas como son. Porque es mejor que nos duela hoy a que nos duele en el futuro, ¿verdad que sí? Porque hoy hay remedio para la situación, pero si nos quedamos callados. Otra cosa interesante es que Elías cavó alrededor del altar una zanja. En ningún otro verso tú vas a encontrar un altar parecido a ese. Es el único en su clase. Un altar de 12 piedras con una zanja alrededor. Y él no iba a echar allí otra cosa sino agua. ¿Cómo y dónde Elías consiguió agua en una sequía de 3 años y medio? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Qué coraje tenía que haber tenido Elías para malgastar tanta agua en un tiempo de sequía? Yo imagino al pueblo mirando a Elías, se volvió loco. Se le zafaron 3, 4, 5 tornillos a Denis. Porque ¿cómo este hombre va a ponerse a echar agua allá adentro? ¿Para qué? Si el altar lo que lleva es el sacrificio y el fuego, ¿por qué agua? ¿Sabe lo que estaba haciendo Elías? Le estaba enseñando 3 cosas. Aprende a depender de Dios. Esa agua que para ti es escasa en este momento tan importante, Dios la está poniendo allí para hacerte entender que no eres tú el que levantaste la misión, que no eres tú el que organizaste la misión, soy yo, y las cosas se hacen como yo, tu Dios, las ordena, porque soy un Dios que tiene todo el poder y toda la sabiduría. Y que en las cosas que a nosotros nos parecen ilógicas, como el hecho de echar agua, en un Dios santo tiene mucha lógica, y es de sabios obedecer a Dios. ¿Por qué digo esto? Si vuelvo al mismo punto que estábamos hablando ahorita, somos una iglesia única, nos deberíamos sentir orgullosos de eso, no avergonzarnos, una iglesia especial que pareciera que camina en contra de todas las demás denominaciones con el respeto de toda la iglesia, porque en todos los pueblos, ¿verdad?, cristianos, hay hijos de Dios sinceros. Y esta iglesia se ha de llenar de muchos de ellos, que vendrán en el momento en que Dios tiene preciso para que ellos vengan, con el ejemplo que tú y yo le demos en nuestra vida como cristianos. Pero somos diferentes, somos especiales, vivimos de una manera diferente. Y aunque el mundo le parezca ilógico, lo que nosotros hacemos tiene un propósito, así como el agua tenía un propósito alrededor del altar. Por eso también nos dice que tenemos que aprender a depender de Dios, no de las cosas que nosotros vemos. Porque ellos pudieron haber repartido el agua para los que tenían sed.
Pero al poner el agua allí, que iba a ser evaporada por el fuego cuando cayera, Elías le estaba diciendo, aprende a depender de Dios. Aprende a depender de Él. Pero también el agua junto al fuego tiene un doble significado del descenso del Espíritu Santo. El agua es representación del Espíritu Santo junto con el fuego. Elías construyó aquel viejo altar. Y Dios vino en poder para consumir la ofrenda. ¿Por qué Dios escuchó la voz de Elías? Porque Elías se había encargado de mostrarle al pueblo la forma correcta de adorar a Dios. Y algo interesante es que Elías no quiso ser el primero. Elías no dijo, déjenme a mí ser primero y después le vamos a dar las oportunidades a ustedes. No, Elías dijo, ustedes van primero. No sabemos si ellos se atrevieron a usar el altar o si crearon otros ellos aparte. Lo que sí sabemos es que Elías le dio el espacio a ellos. ¿Por qué Elías le dejó el espacio a ellos primero? Elías quería que el pueblo viera el resultado de sus acciones primero y que examinaran cómo ellos estaban viviendo. Porque lo que iban a hacer los profetas de Baal y de hacer allí no era solamente un culto a su Dios. Era la forma de adorar a ese Dios. Y ellos iban a ver con sus ojos realmente en el mundo en que ellos estaban metidos. Porque muchos de los israelitas en aquel momento lo hacían por costumbre. Incluso el Espíritu de Profecía dice que algunos adoraban a Baal y en sábado iban a adorar a Dios al santuario. Estaban muchos confundidos, lo hacían por ignorancia. Y Elías quería que ellos se dieran cuenta de la diferencia entre las dos cosas. En lo distinto que se encuentra a adorar al mundo y al príncipe de este mundo, Satanás, y a un Dios santo y perfecto. En esta época que vivimos, donde las generaciones no quieren nada que ver con Dios, tenemos que enseñarles con nuestro ejemplo la forma en que Dios quiere que la gente se conduzca. Pero lo triste es que poco a poco hemos dejado que eso entre a nosotros. Y ya hay muchos dentro de nuestra iglesia, tristemente, que no quieren parecerse adventistas, que no quieren que se les llamen adventistas, que quieren esconder el nombre, que se quieren olvidar de los pioneros y de todo lo que nuestra iglesia ha construido. No permitas que eso pase contigo. No permitas que tu identidad se pierda en la idea de que intentando ser como otros vamos a ganar más personas. Dios y el enemigo no pueden mezclarse. Por eso Elías hizo una división. Ustedes primero y aparte, para que entiendan que el mundo no puede mezclarse con Dios. Nosotros no podemos desechar las bases de nuestra iglesia. No solamente porque en ellos hay sabiduría y experiencia, y nos dejaron en los escritos del Espíritu de Profecía consejos para poder conducirnos como cristianos y como adventistas específicamente, sino porque en esos pilares está la voz profética de Dios hablando a nosotros y explicándonos cuál es nuestra misión. Y si lo dejamos a un lado por la vergüenza, por nuevas estrategias que aparentemente hacen que ganemos más cristianos, poco a poco vamos a perder la identidad, como los israelitas mezclaron a Baal y a Jehová, adorando a Jehová un día y a Baal el otro, y poco a poco vamos a mezclar las dos ideas, y eso es muy peligroso. ¿Sabes por qué? Porque andar en dos aguas es más peligroso que si estuvieras afuera. Porque de afuera por lo menos te das cuenta que estás en peligro.
Pero entre dos aguas vives plácidamente, acostado en una hamaca, con el sol poniéndose allí y el viento dándote, te duermes. Así viven aquellos que mezclan las dos opiniones. Elías fue claro, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Pero no podemos hacer las dos cosas a la vez. No podemos dejar nuestra identidad o intentar que otras cosas entren para hacer sentir bien a otros o sentirnos bien a nosotros. No podemos mezclar nuestros deseos, nuestros gustos y las cosas de Dios. Más bien deberíamos matar al yo, nuestros gustos, y permitir que Cristo viva en nosotros. Las palabras del profeta Jeremías son consejo claro. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas que Ana, por las sendas antiguas. No por los nuevos métodos, ni por las nuevas ideas, por las sendas antiguas, la base. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. Y la contestación es hermosa porque termina el versículo diciendo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero lo triste, más triste del versículo, es que la contestación es la contestación del pueblo. Porque el texto termina diciendo, mas vosotros dijeron, no andaremos. Qué triste. Dios está diciendo, mira, es hora de que te levantes y que hagas una división entre tu vida, levantes el altar correcto, elimines todo aquello que hace que el altar de Jehová esté destruido, saca lo que no sirve, búscame a mí. Pero muchas veces decimos, no Señor, porque no nos gusta, porque nos duele abandonar nuestros deseos. La evidencia de que nuestra adoración es real y de que nuestra dedicación a Dios es correcta y que Dios la acepta, no es los gustos personales, no es las adoraciones a Dios a mi deseo, es adorar a Dios en espíritu y en verdad, con la palabra, con la doctrina correcta, la forma especial que Dios nos ha enseñado. Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, es imposible que nuestra vida sea igual a la del mundo. No podemos imitar a otros si Dios está en nosotros. Es imposible que Dios viva en nosotros y continuemos imitando al mundo. Imposible. El Espíritu de Profecía en el libro manuscrito 10 en el año 1905 dice, el Dios del cielo traza un nítido contraste entre las puras y elevadoras y ennoblecedoras verdades y las falsas doctrinas que descarrían. Dios es el que hace la división, no yo. Dios es el que me dice, esto es lo que vas a hacer, esto es lo correcto, esto no lo puedes hacer porque esto no es correcto. Da al pecado y a la impenitencia el nombre adecuado. No recubre el error con una capa de amargaza desleable. Y termina ya diciendo, insto a nuestros hermanos y hermanas a que se unifiquen en una base verdadera y bíblica. Que no olvidemos que nuestra iglesia nació y nos llamábamos antes la iglesia ¿qué? Del libro. Que no perdamos eso. Que los demás puedan ver el altar de Jehová aquí, levantado en nuestra iglesia. Y que vean que somos una iglesia verdadera. No porque lo decimos nosotros con nuestras palabras, sino porque lo ven en nuestras acciones. Porque nos conducimos diferentes, porque actuamos diferentes. Así como el altar que levantó Elías se veía de cualquier parte de la nación, que toda esta comunidad, que toda tu familia, que tus compañeros en el trabajo vean en ti un altar que de lejos puedan ver a un cristiano diferente. Primera de Reyes 18:31 nos dice
que cuando Elías levantó el altar, dio unas palabras sencillas. Habló diferente al pueblo, a los Baales y a los sacerdotes de Aserá. Ellos brincaron, ellos danzaron, ellos se desnudaron, ellos se cortaron la piel. Dios no está en eso. Dios no está en la emoción, aunque pareciera que sí, para muchos. ¿Y sabes por qué lo puedo decir con certeza? Que Dios no está en el brinco y en el salto y en los cultos que podríamos hacer emocionales, porque allí no se puede grabar la verdadera doctrina en la mente, porque el cerebro está tan lleno de emociones que Dios no puede impresionar tu mente con su verdad. ¿No te ha pasado? Yo les voy a contar una experiencia cuando yo era más joven, todavía lo soy, pero cuando era más joven. Yo le dije a mi mamá un día que yo quería ir a un concierto y ella me dijo que no. No voy a decir el nombre del artista, porque hoy yo me arrepiento de haber ido a ese lugar. Y fui como quiera. Yo era así como Adriel, impetuoso, yo mando. Me sentí tan mal de haber ido a ese lugar, porque a mi mente llegaron las palabras del primer anciano de mi iglesia, que hoy descansa en el Señor, pero nunca olvidaré, García. Fue que me dio los estudios bíblicos, fue que Dios permitió, ¿verdad?, que me enseñara, y él mismo fue el que me bautizó. Y él me había dicho, porque yo había hablado con él del asunto, me había dicho, analiza el lugar donde vas a ir. Dios puede estar contigo allí. Puedes tú sentirte seguro entre ese revolú. Y eso es lo único que mis palabras, que mi cerebro pensaba. Cuando salí del lugar, ni disfruté de lo que yo decía que iba a disfrutar, porque mi mente estuvo todo el tiempo en esa guerra. Y me di cuenta que había perdido el tiempo. Hermano, cuando nosotros mezclamos al mundo y lo intentamos meter a la iglesia, nuestra mente va a estar en una guerra constante. Y allí es imposible que el Señor pueda grabar sus palabras en nuestra mente. Dios no puede hacer eso. Por eso el culto de Dios, dice la Biblia, debe ser santo y sublime. Que mientras Dios hable a tu corazón, tú puedas entender cada palabra que Dios te dice. Que puedas captar cada verso. Y que cuando salgas por esas puertas, todavía ese mensaje queda aquí adentro. El pueblo vio como los sacerdotes brincaban, danzaban. Incluso Elías se tomó la molestia de reírse. Hable más alto que su Dios no los escucha. Pero cuando le tocó a él, se arrodilló sublimemente. Oh Señor, escucha a tu siervo. Y escucha mi oración para que este pueblo entienda que yo he hecho esto no porque quiero, sino porque tú me has mandado y que Israel tiene un Dios. Fuego descendió del cielo, quemó el holocausto, la madera, las piedras y el agua. No quedó nada en respuesta a la oración de Elías. Va a llegar un momento en este mundo que eso va a pasar en esta iglesia. El poder del Espíritu Santo va a descender así como descendió en el altar en el Monte Carmelo. El libro de Joel nos lo dice claro. Y sucederá que después de esto, dice Jehová, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El holocausto de ese día en el altar se consumió por completo.
símbolo de que era aceptable a Dios lo que Elías había hecho. Llegará un momento que el Espíritu Santo descenderá sobre nosotros. Y todo aquello que Él necesita quitar y terminar la obra en nosotros, lo va a hacer como lo hizo aquel día en el altar. Que no te coge ese día de sorpresa. Porque de lo contrario, si tu altar no está bien construido como lo construyó Elías, sobre ti no descenderá ese fuego. El poder del Espíritu Santo no estará en tu vida. Descenderá solamente sobre aquellos que hayan puesto piedra por piedra, pilar por pilar, y hayan levantado correctamente en sus vidas, con la doctrina correcta, con el amor de Dios, con la fe, la pureza de corazón, el altar verdadero de Jehová. Y entonces cuando tu altar esté completamente construido, no por tu poder, sino por el poder de Dios, así como hizo Elías, la oración de la iglesia entonces será escuchada. Y Dios descenderá, nos dará de su espíritu y completaremos la misión que nos toca. Por último, déjame decirte algo. Nosotros estamos enfrascados en cumplir la misión, que es importante. Pero más allá de cumplir la misión, o antes de intentar cumplir la misión, debemos enfrascarnos en levantar el altar de Jehová, porque tú y yo no tenemos la capacidad de cumplir la misión si Cristo no está en nosotros. Si Jesús no está en ti, es imposible que Dios pueda obrar en ti como un instrumento idóneo para hacer la parte que nos toca. Elías no oró antes de que el altar estuviera levantado. Levantó primero el altar. ¿Sabes lo que nos toca a nosotros hacer hoy? Empezar a levantar el altar aquí en Arecibo. Levantarlo correctamente. Para eso tenemos que examinarnos a nosotros individual y dejar de mirar lo que el otro hace, sino lo que yo hago. Pablo compara la iglesia con un edificio que se va levantando piedra por piedra, ¿verdad que sí? Y dice que cada una de esas piedras representa a los cristianos. Y yo hago la asociación en mi mente con el altar de Elías. Ahorita dije que Elías levantó el altar y puso exactamente la cantidad correcta de las piedras. Tú y yo somos parte esencial de esta iglesia. Pero si yo me pongo a mirar para atrás y digo, ay, mira Rosa. A lo mejor Rosa está luchando y orando al Señor por convertirse en una piedra viva en el altar y yo empujándola. Entonces yo no me pongo en el lugar que me toca, en el altar de Dios, en común en la iglesia, ni permito que los otros hagan. Es hora de que dejemos de mirar a los demás, nos miremos a nosotros, comencemos a decidir levantar el altar de Dios en nuestra vida privada, para que entonces en colectivo como iglesia tengamos una sola misión, una sola visión y logremos levantar de una vez y por todas el altar donde el Espíritu Santo pueda descender con poder. Yo sé que todos aquí desean que Dios venga pronto, ¿verdad que sí? Pero nos podemos hacer la pregunta, si Dios regresara mañana, es más, un poquito más atrás a la historia, si el Espíritu Santo decidiera descender hoy en esta iglesia, ¿encontraría un altar levantado o un altar destruido? ¿Encontraría en ti y en mí un recipiente digno de su poder o no? Necesitamos hacernos esta pregunta, es urgente como iglesia. Dios tiene un calendario específico. La Biblia dice que cuando era el momento preciso de que el Hijo de Dios viniera por primera vez a esta tierra, se hizo hombre y nació. La nación no lo estaba esperando. Pero Dios no atrasa su fecha. Dios no cambia su calendario porque nosotros no queremos ponernos al día con Él. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que la fecha en que Dios ha establecido para su pronta venida es segura.
y va a llegar, el cielo se va a abrir y el Señor va a descender. Estemos listos o no. Dios hoy nos está dando la oportunidad de que recapacitemos en nuestra vida diaria como cristianos, como adventistas, y pensemos: ¿qué estoy haciendo yo con la información que he aprendido el día en que cogí los estudios bíblicos y me bauticé en esta iglesia? ¿Estoy repasando cuál es mi misión? ¿O estoy viniendo sábado tras sábado y sentándome allí por la mera costumbre, para que no me llamen y me digan: mira, ¿por qué faltaste, Samuel? Debemos abrir los ojos hoy y permitir que Dios cambie nuestra vida. Yo deseo verlos a todos en el cielo, a todos, y a los que me ven a través del Zoom también, aunque no los puedo ver físicamente, pero sé que están allí. También los quiero ver como una sola iglesia. ¿Sabes por qué nosotros decidimos mandar a los nenes allá abajo? Liz estaba hablando conmigo. Los niños están tomando esto mismo que estamos hablando nosotros, pero en su nivel. El versículo que yo leí de Joel dice que Dios no va a utilizar solamente hombres y mujeres adultas, va a usar niños. Y nuestra misión es prepararnos a nosotros con el poder del Espíritu Santo, convertirnos en piedras vivas que predican el mensaje, pero darle también a ellos el testimonio para que ellos también sean esas pequeñas piedrecitas que incluso, dice el Espíritu de profecía, van a hacer mayor obra que nosotros como adultos. Pero también los enviamos allá abajo, porque quizás las cosas que vamos a decir aquí serán un poquito fuertes o quizás no están en su entendimiento, pero lo tenemos que hacer porque, iglesia, necesitamos despertar, abrir nuestros ojos, dejar de dormir y de roncar, espiritualmente hablando. Vamos a estar de pie. Yo quiero hacer una oración especial y quiero que Denis pase aquí un momento, por favor, Denis, para que Denis como primer anciano haga la oración. No por nosotros, no por este culto, por la iglesia de Arecibo 2, para que el Señor reavive y reanime nuestro corazón, que nos pueda dar esa esperanza, ese primer amor que teníamos el día que entramos allá, y el Espíritu de Dios convenció nuestro corazón para que completemos la obra que falta para ir a casa ya. Invito a todo aquel que quiera estar de rodillas, está en la libertad de hacerlo delante de la presencia de nuestro Dios. Poderoso y soberano Dios, estamos tu iglesia delante de tu santa y divina presencia, Jesús. Hemos escuchado tu palabra, Señor. Tu palabra nos ha confrontado con nosotros mismos, Jesús. Tu palabra nos demanda un examen, Señor. Permítenos evaluar cómo está nuestra condición delante de tu presencia, Señor. No cómo nos vemos delante del hermano o delante del pastor, sino que anhelemos, Señor, conocer cómo tú nos ves. No podemos ser sal, Señor. No podemos ser, Señor, el aliciente si no estamos llenos de ti, Señor. Serían vanos nuestros esfuerzos. Seríamos como metal que resuena, Señor. Si queremos hacer tu obra, Señor, reconocemos que necesitamos llenarnos de ti, Jesús. Por eso en esta hora queremos suplicarte que tú puedas darnos una unción fresca de tu Espíritu, Señor. Que como aquellas vírgenes sensatas, Señor, podamos anhelar estar llenos de tu Espíritu. Tener el aceite, Señor. Estar preparados para hacer lo que tenemos que hacer, Señor. Necesitamos parecernos a Jesús. Y así como Pedro fue acusado, tú hablas como ellos.
Tú te ves como ellos. Así necesitamos hacer, Señor. Ayúdanos a ser genuinos. A ser genuinos, Señor. Pronto has de venir y tu palabra dice que separarás la cizaña del trigo, los cabritos de las ovejas. No hay punto medio, Señor. El que no es contigo, contra ti es. Y el que no recoge contigo, desparrama, Señor. Ayúdanos a grabar esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, Jesús. Que podamos hacer una diferencia en nuestra vida espiritual, Señor, para que podamos hacer la diferencia como iglesia, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos y danos la fuerza, Señor. Aumenta nuestra fe, Jesús, y que hagamos el compromiso contigo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. El viernes los esperamos con el próximo tema: Elías y la crisis final. Esperemos que Dios nos dé fuerza para estar aquí este próximo viernes, y que esto que hablamos hoy, que mencionamos el lunes y el sábado anterior, quede en serio grabado en nuestros corazones, y que tomemos una decisión por Cristo verdadera y duradera. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.